Sí, Listo, comenzamos. comenzamos. Hola chicos, buenos días. Espero que estén muy bien. Eh, Hoy día vamos a trabajar con, bueno, la misma temática que estamos trabajando de la semana pasada. Ya vamos a incluir, sí, algunos elementos nuevos que vamos a seguir trabajando durante lo que nos queda del mes, que es una semana, porque la otra semana ya la tenemos de receso para que podamos celebrar las fiestas patrias, ¿ya? Vamos, bueno, las reglas ustedes ya las conocen, pero las vamos a repetir nuevamente. Recuerden que en el chat es un medio para que lo utilicemos de buena forma. Ahí ustedes pueden hacer las consultas. La profesora Carola les va a solicitar, bueno, ya lo hizo en la primera instancia, de que pusieran su nombre, su apellido para la asistencia, pero el chat no es para llamarse la atención, no es para molestarse, ya, sino para que podamos interactuar. En esta clase necesitamos que ustedes puedan participar, ya sea activando el chat para poder escribir o activando el micrófono para poder opinar, ¿ya? O leer algunos textos que vamos a tratar ahora, ¿ya? Este viernes recuerden que vamos a celebrar, como les decía la profesora Carola también, bueno, nuestras fiestas patrias de 11:30 a 12, ¿cierto, profesora? Sí, correcto. Ya, de 11:30 a 12, así que para que puedan también participar diciendo alguna paya, algún poema, ya, enviar algún video con algún baile. Es importante que ojalá puedan alcanzar también a participar con nosotros en esa instancia tan bonita, ¿ya? Ya, chicos, vamos a comenzar entonces. No sé si a lo mejor alguno de ustedes se recuerda qué es lo que vimos en la clase pasada, qué es lo que estábamos haciendo. ¿Quizá alguno que quiera opinar? Viendo un cuento. Muy bien, ¿cierto? Estábamos de hecho escuchando un cuento, ¿ya? ¿Se recuerdan más o menos de qué es el cuento? Porque hay algunas cosas que nos quedaron pendientes de eso y vamos a tener que trabajarlas hoy día. ¿Se recuerdan de qué trataba ese cuento? Del elefante que ocupaba mucho espacio. Exacto, un Que elefante que vivía en un ocupaba mucho. circo. Exacto, que estaba en un circo. ¿Y qué se le había ocurrido a ese elefante? Porque aparte de decían que ese era un elefante que ocupaba mucho espacio, ¿cierto? Pero a ese elefante se le había ocurrido algo, hacer algo que iba a cambiar el curso de la historia de ellos. ¿Alguno se recuerda qué es lo que se le ocurrió hacer? Escapar del circo en que estaba. Exacto, por ahí también me ponen en el chat hacer una huelga. Súper bien. Eso era lo que se le había ocurrido, ¿cierto? Y como también me decían por ahí, escapar, ¿ya? O en este caso escapar, aparte porque escaparon para poder darles una lección a estos hombres, ya que los estaban tomando, ya el dueño del circo. Como les decía, bueno, en la clase pasada dialogamos sobre eso. Me interesa que sigamos dialogando, pero desde una perspectiva de opinión de ustedes. ¿Qué es lo que piensan de lo que había pasado como forma real también? Porque esto ocurre también. Ocurre en los circos que todavía recorren cierto el mundo mostrando sus habilidades, pero utilizan a los animales. Yo diría que cada vez menos, pero los utilizan aún. Ahí, bueno, yo les puse en la portada textos literarios y no literarios. Y ahí está lo nuevo, porque ¿qué es el cuento? ¿Es un texto literario o es un texto no literario? ¿Alguien me podría responder? Que se arriesgue. ¿Es un texto literario o no literario? El cuento. Es literario porque es ficticio. Muy bien, muy bien. ¿Quién había opinado ahí? Yo no los puedo identificar, pero Naya. Exnaya, súper bien, Exnaya. Es un texto literario, porque como decía Exnaya, es ficticio. Y acá, por ejemplo, el hecho de que un elefante le hable al loro, ¿cierto? Le hable al león, a los personajes que estaban ahí dentro, es parte de la ficción. Nosotros no nos cuestionamos si es que realmente Víctor, por ejemplo, habla o no habla. No sé si cuando escuchamos el cuento lo hicimos, no creo. Nosotros desde el momento en que empezamos ya a escuchar un cuento, a leer un cuento, asumimos que esa realidad dentro del libro, del texto, de la historia es real en ese contexto. Y como dice Xnaya, es ficción. Todo lo que está dentro de un libro es ficción. A pesar de que, por ejemplo, ustedes podrían decirme, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los tipos de textos que son biográficos? Por ejemplo, que cuentan una historia, ¿ya? Una historia que puede ser real. Por ejemplo, la historia de una niña que a lo mejor tuvo un accidente y que quiere contar su experiencia. Desde el momento que pasa a ser libro, o sea, una historia en un libro escrita, nosotros podemos ver que es ficción, independientemente de que se parezca a la realidad.
porque por ejemplo no lo vamos a ver ahora nosotros, pero hay diferentes tipos de mundo que se dan en esa ficción. Por ejemplo, está el mundo real o cotidiano, que es el mundo que les explico, por ejemplo, cuando vemos un libro que es muy cercano a nuestra realidad, que se podría parecer a nuestra realidad. Pero independientemente que el hecho que se esté exponiendo en ese libro sea real, al estar ya en un libro, en el ámbito de la literatura, es ficción, ¿ya? Así que súper bien, Exnay. Entonces sería un texto literario. Lo que vamos a ver ahora, hoy día, que vamos a empezar recién a retomar, son los textos no literarios. Yo sé que durante el primer semestre trabajamos con eso, ¿ya? Pero es importante ahora de nuevo volver a retomarlo y que ustedes sepan la diferencia entre uno y otro. ¿Qué es lo que vamos a realizar hoy? ¿Ya? Yo acá les puse el objetivo de la semana pasada y les agregué otro. El de la semana pasada era analizar aspectos relevantes de las narraciones leídas para profundizar su comprensión. Acá, por ejemplo, la diferencia de la clase anterior es que acá nosotros la escuchamos, ¿ya? Pero la habilidad se cumple igualmente. Nosotros teníamos que profundizar en la comprensión de ese cuento que habíamos escuchado, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a unirlo hoy día? Hoy día vamos a unirlo con otro objetivo, que es muy importante también, que es para ustedes, que es el objetivo 6, ¿ya? Objetivo de aprendizaje 6, que es leer independientemente y comprender textos no literarios para ampliar su conocimiento de mundo y formarse una opinión. ¿Cuáles serían? ¿Ustedes conocen algún texto no literario? Por ejemplo, si dijimos que la literatura o en los textos literarios, perdón, está específicamente el texto del cuento, por ejemplo. A lo mejor una fábula, un mito, una leyenda. La Caperucita Roja. Lo que se basan en hechos reales. Se basan en hechos reales, ¿cierto? Y esos que se basan en hechos reales, ¿cuál se les podría ocurrir como nombre? Por ejemplo, que tengamos en la casa, que a lo mejor podamos, no sé, que a lo mejor los papás lean, o que ustedes mismos lo hagan. ¿Qué otro texto podría ser? Que obviamente recuerden, no son los cuentos, no son las leyendas, no son los poemas. Los La cómics. noticia. Ahí por ahí escuché, mire, por ejemplo, ¿Cómics? la noticia es un texto no literario. El cómics, por ejemplo, recuerden que nosotros vimos el cómics también el semestre pasado. El cómics, como relata una narración, una historia, pasa a ser, en este caso, literario, porque pasa a la ficción, si hay personajes, de repente pueden ser reales o no. Pero, por ejemplo, en una noticia, como recién escuché, es diferente, porque la noticia es real, ¿ya? Es polémica, es actual, nos interesa a todos, independientemente que de repente las noticias se expongan desde otro punto de vista, dependiendo del periódico, pero se entiende que debiese ser real. Entonces, un tipo de texto no literario podría ser como recién me decían por ahí, la noticia. Fui yo, la Yanela. Ah, Yanela, súper bien, súper bien. Lo que pasa es que la veo como Mariana Dacoyo y veo algunos nomás, por eso me disculpan, ustedes me pueden decir su nombre, ¿ya? Ya, profesora, avancemos un poquitito. Ya. Volvemos a repetir. La clase pasada nosotros escuchamos un cuento titulado Un elefante ocupa mucho espacio, ¿ya? En ese cuento, si ustedes se recuerdan, la clase pasada, ustedes escucharon ese cuento y la autora, en este caso, bueno, no la autora, Elsa Bornemann no, sino la persona que decía o que estaba contando esta historia, utilizaba una forma de hacerlo diferente, ¿cierto? De repente se ponía más ronquita, hay veces que, no sé, era como un poquito más fina su voz, hay veces que lo hacía asustada. ¿Con qué finalidad lo hacía? Intentaba hacer la voz de los personajes. Exacto, intentaba hacer la voz de los personajes y de que también las personas que escucharan este cuento entendieran si a lo mejor uno... Intentaba hacer como más las emociones de los personajes para que entendiera más el lector. Súper bien. La ¿Quién versión. quién lo dijo ahí? La Emi. Ah, ya, Emi, mira, súper bien. De hecho, bueno, también me habían opinado anteriormente, las dos cosas están súper. Por un lado, ¿cierto? Querían indicar lo que estaban diciendo cada uno de los personajes, ¿ya? Y por otro lado, como dice la Emi, acá también, aparte de eso, quería expresar las emociones de los personajes.
yo creo que por eso ella también cambiaba la voz, o de repente decía, sí, no me hagan daño, y cambiaba la voz, ¿cierto? Con la finalidad de entender que, por ejemplo, en esa parte, ya el dueño del circo no quería más y quería que por favor lo dejaran libre, cuando lo habían tomado, ¿cierto?, los animales del circo. Entonces, cada uno de los diálogos de los personajes se da de esa forma para que ustedes puedan comprender, y bueno, en este caso yo también, y la profesora que estábamos escuchando, cuáles eran las emociones, ¿cierto?, que se estaban expresando en ese cuento. Ya, profesora, avance nomás. Acá. ¿Ya? Estas eran las preguntas que nos faltaban trabajar la clase pasada, porque también estaban programadas para la clase pasada, ¿ya? Pero como nos extendimos un poco más viendo algunos elementos de los textos literarios, lo dejamos para esta clase, ¿ya? Y estas aparecían en la página, me parece que aparecían en la página 39, pero yo se las puse igual en la guía para que ustedes las tengan, y en este caso solamente las vamos a dialogar acá en clases, ¿ya? Así que para que me ayuden un poquito, dice, ¿qué les llamó la atención en la forma de expresarse de los personajes? ¿Qué diferencias notaste entre los personajes y el relator? De que todo sí era como diferente porque el león no, sí parece que era el león que se quería quedar, también un elefantito parece, no sé quién era, pero algunos se querían quedar porque habían nacido ahí y cuando tomaron la decisión sin el león se enojó porque pensaba que él era el rey, pero era de la selva, pero no de ahí, no del circo. Exacto. Joseph, muy bien. Ahí puedo ver su nombre. Súper bien. De hecho, nosotros podemos identificar, ¿cierto?, que dentro de los personajes que habían, como decía Joseph, habían algunos que se querían quedar porque se habían criado ahí. Habían otros que habían llegado y como tenían su hábitat en otro lugar, ya querían irse. Ya uno de ellos era Víctor, bueno, el loro, y el león, en este caso, que pensaba que él era el rey, ¿cierto? Pero justamente Víctor le dio a entender a través de las palabras del loro de que él era el rey, pero el rey de la selva, no era el rey de ese lugar. Ahí en ese lugar estaba el rey que era el dueño del circo. Pero ¿qué diferencias, por ejemplo, ustedes notaron? ¿Notaron la diferencia entre el personaje y el relator? La relatora, bueno, hacía las voces, ¿cierto? Pero ¿se notaba la diferencia entre uno y otro? Sí, o la voz, ¿no? O sea, que cambiaba como la voz cuando hablaba. Exacto, Joseph, gracias. Sí, por la voz. Podemos identificar que en un principio cuando ella dice que habla con su voz y dice que antes no podía contar esta historia porque era secreta. ¿Se recuerdan que decía que era un secreto, pero que ahora lo podía hacer? Es que yo creo que eso también lo dice con la finalidad de llamar la atención más en las personas que estamos escuchando, para que digan, uy, es un secreto, entonces tenemos que escuchar esta historia. Pero ella utiliza su voz y después empieza, ¿cierto?, a ponerse como ronquita para poder identificar un personaje de otro. Y la intensidad de las palabras también, que es como me decían anteriormente las niñas, de que era para poder expresar la emoción. ¿Cómo es la voz que usa Víctor para explicar a sus compañeros los motivos que tiene para convocar a la huelga? ¿Se recuerdan cómo era la voz que usa Víctor? Era un poco grave. Exacto, era grave, muy bien. Con la finalidad de qué ustedes creen que lo realiza de forma grave. ¿Por qué será grave? Para escucharse mejor. ¿Mm? Y que le hagan caso. Muy bien. De hecho, la voz que utiliza, bueno, por lo general las personas cuando queremos exponer algo, que no es la finalidad siempre estar gritando, pero nosotros lo hacemos de forma más peyorativa, ¿cierto? Más fuerte, como dicen ustedes. ¿Para qué? Para que le hicieran caso. O sea, lo Sí, que para había que pensado, sea como algo serio. exacto, que era una idea que se le había ocurrido a este elefante, pero era serio, o sea, no era un chiste. Y de hecho yo creo que el loro, cuando fue avisando, ¿cierto?, minutos antes de lo que estaba ocurriendo, ellos estaban todos conmovidos porque era algo diferente, no era algo normal que quisieran arrancarse del circo cuando había sido su espacio y más o menos estaban acostumbrados a seguir esa dinámica. Entonces, por eso, como dicen los que han participado, que es grave, que es fuerte y que es con una finalidad para que le hagan caso. Porque el tema que estaba hablando, ¿cierto?, Víctor, era importante, o sea, no era cualquier cosa, era una huelga, ¿ya? Y las huelgas en general en la vida real se dan, ¿cierto? Pero para eso hay que organizarse y la mayoría por lo menos tiene que estar de acuerdo. Y acá, como recién decía Joseph, no todos estaban de acuerdo,
pero después se adhirieron igualmente porque el elefante, bueno, en este caso era más grande, y les explicó las razones, y que eran un poco lógicas. ¿Cómo es el tono? Profe, ¿Sí? profe, las huelgas no deberían existir. Puede ser, sí, puede ser. De hecho, bueno, depende del punto de vista, ¿ya? Pero sí, estoy a lo mejor de acuerdo, Elena, depende de cómo se realice también una huelga. Porque pensemos en esta huelga que se estaba dando entre el circo, algo que obviamente es ficticio, ¿cierto? Pero también tiene algo de, no sé, como un poco agresivo, invasivo, lógico, porque acá ellos tuvieron que tomar a estas personas, ¿cierto? A estos domadores y al dueño del circo y agarrarlo. Desde esa perspectiva, obviamente, si empezamos a ver si es bueno o es malo, no es muy bueno, ¿ya? Y las huelgas, obviamente, se dan para poder manifestarse. Entonces, las personas que quieren manifestarse, la idea siempre es que se haga de forma positiva, ¿ya? De forma quizás no agresiva. El ¿Sí? problema de eso es que si un animal le pide, por decirlo así, ficticiamente, una huelga, el dueño le va a decir que no, porque va a ser inferior a él, y como él se dio cuenta que era inferior a ellos, lo intentó tomar por la fuerza e irse a su hábitat donde siempre vivió. Exacto. Que es más o menos, por eso les explico, que obviamente estamos hablando desde la ficción, pero es algo que ojalá no debiese darse. O sea, si a los animales los agarran y los toman, ¿cierto? Porque no creo que haya sido de forma suave, venga, o que ellos hayan venido. Se les da para que ellos puedan participar dentro del circo, ¿cierto? Ellos se sientan un poco explotados, porque no un elefante, por ejemplo, como yo les ponía la misma imagen al principio, un elefante que se sube a una pelota, o en este caso algo redondo, no es algo habitual que ellos realicen, ¿cierto? Entonces tiene que haber sido obligado de alguna manera para que haga eso, igual que todos los otros animales, el león que pasa por el aro de fuego, o los monos que saltan, que hacen actividades. O Entonces, por eso, incluso podrían haber sufrido algunas lecciones, no sé. sí, son cosas que, por ejemplo, no se ven. Por eso es que la opinión, bueno, depende de ustedes, pero yo creo que cuando los animales están en el circo no están en su hábitat, ¿cierto? Entonces, si no están en su hábitat, no es algo común. Y es probable, como dicen por aquí, de que no estén a gusto y puedan estar sufriendo, ¿ya? O sea, que también se ve esto de un tipo de castigo si no realizan, por ejemplo, una acción. ¿Qué es lo que más les gustó del cuento? Que hicieran la huelga para que hicieran justicia. Que fuera libre. Eso mismo, concuerdo. Ya, entonces, Que le ¿sí? hiciera lo mismo a los humanos. Eso les gustó. ¿Sí, Javiera? Lo que dice Los animales tienen derecho a estar libres. Exacto. Es terrible, entonces, terrible por lo que estaba ocurriendo, pero yo creo que quizás la parte, aparte a alguien más le gustó otra parte, aparte de cuando lo estaban haciendo, no sé, dándoles su merecido, como podríamos decir, a este domador y a este dueño del circo. Que pudieron volver a su hábitat. Eso también es bonito al final, ¿sí o no? Cuando dice que tienen que contratar a dos aviones porque se iban a ir a su hábitat, ¿ya? Y la gente estaba conmocionada mirando cómo estaban estos animales en el aeropuerto, esperando irse. Yo creo que eso también es una parte muy bonita. ¿Cómo se llama? Al del circo ese le dejaron bancarrota porque tuvieron que tomar 2 aviones. Yo creo que sí, porque o contratar un avión particular para que vaya a dejarlos tiene un costo. Y sí podría haber quedado en bancarrota porque aparte que ya no iba a tener animales para su circo. Y los animales eran los que hacían el trabajo en el circo del dueño. ¿Qué opinan acerca de los circos que tienen animales? Esto obviamente es muy personal, cada uno puede tener su opinión. ¿Qué les parece a ustedes que los circos tengan animales? O sea, bueno y Yo creo malo, que si los Que no animales está bien. ¿Está bien? si lo ¿Ya? tomaron por la fuerza, eso está mal, pero si lo tomaron, no sé, si lo rescataron y después, ay, no sé, pero Oye, depende. ningún animal quiere estar en una huelga. Y aunque le pongan hoja a una caja, no sé, no va a ser lo mismo que sea su hábitat. Mm. Por ejemplo, bueno, yo no sé si todos tienen acá animalitos. Pero si el animal, no sé, se acerca una persona que va a buscar animal y se acerca cariñosamente y se lo llevan y él está feliz con eso, no tiene nada de malo. Depende cómo lo traten igual. Sí, depende de eso. Eso también es importante, ¿eh?
depende cómo los traten. Porque, bueno, se entiende que cuando tú tienes un animalito, ya sea como sea, porque estamos hablando de forma de un circo y también ustedes, la idea es que ustedes le den cariño. ¿Quién decía? Yo, profe, el David. Le den cariño, ¿cierto? Le den alimento. Profesora, yo creo que Sí, está mal porque yo creo que están mejores circos las personas porque las personas eligen si acaso quieren o no participar del circo. exacto. Chicos, ¿y últimamente ustedes han ido a algún circo? O sea, ¿se han dado cuenta si hay En animales la o ya hay última vez, menos? las Ay, vacaciones de no, verano, últimamente no. Ya casi no hay animales en circos. Me contó con Los zoológicos tampoco deberían existir. pero Mm. Sí, por ejemplo, por ahí me dicen que escucho que no, ya no hay muchos animales y es verdad. No, Yo, yo no hace mucho fui a un circo, o sea, igual sí se podría decir que harto, ha pasado ya tiempo que estamos en la casa, pero desde hace poco fui también a un circo y me di cuenta que ya no habían animales. O sea, no hay muchos, ya, yo diría que ya casi se están sacando. Y con no la, es porque hay No ahorita sé, una ley que les impide tener animales en sí en los circos y entonces por eso todas las personas tienen que estar sacando porque ya se dieron de cuenta que en sí los circos los estaban maltratando y no los estaban manteniendo como bien. Y hay un refugio de animales de circos en México. ¿Mm? Y hay muchos animales así que por lo menos no tienen una mano o están enfermos o están a punto de morirse, ya que en los circos lo maltrataron. Entonces por eso se Ah, inventó esa ley. súper bien. Miren, yo creo que acá, bueno, como no estamos tan adelantados como se podría decir que dice Nicole, ¿cierto? En México, pero yo creo que ya se entiende de que con el maltrato animal, nosotros no podemos tener a los animales en cautiverio. Y en ese Yo el único cautiverio, circo que he ido es de mi familia, así que ¿qué cosa? nada. ¿Seguro? Lo que pasa es que de repente no la sé. profesora, sí, Javiera, Yo una vez chiquitita fui a un circo con mi madrina y mi hermana. Y además cuando yo no había visto a ningún animal. Yo pienso que cuando fui al circo lo veían así como escondido, para que la gente no lo viera. puede ser, o a lo mejor Javiera era ya porque ya, como recién conversábamos, casi los circos no están utilizando los animales para exponerlos. ¿vas a estar con Lucas? Antiguamente, Ah, eso sí. Antiguamente, por ejemplo, como dicen ustedes, eran muchos los circos, se daba, bueno, cuando yo era más pequeña, casi eran los animales los que hacían todo el show, ¿ya? Y ahora, si ustedes se fijan, hay más arte, las mismas personas, hay algo malabarismo, disculpen, cuando también pasar por la cuerda, o otros, ¿cierto? Los mismos, las personas, nosotros en moto, ¿ya? Hay muchos shows, pero de las personas, ¿ya? Pero acá la opinión puede estar dividida. ¿Qué opinan ustedes acerca si les parece o no les parece? Yo creo que lo que hay que ver sí es que los animales tienen que estar en su lugar, pero al utilizarlos de esa manera, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo tengo un animalito en mi casa, yo lo cuido, ¿cierto? Le doy alimento, le doy cariño, pero depende qué animalito. De repente, por ejemplo, si tengo un hámster o un de estos como más chiquititos, siempre se van a querer ir, a no ser que uno, no sé. Me encuentro que es muy difícil, yo por lo menos he intentado y siempre se quieren ir. Yo cuando era chico, yo no sabía cómo se cuidaban los hunters. Lo bajé al suelo y se murió, pero ese no se escapaban, se iba hacia nosotros. Y después tuvimos otro y ese me mordió mucho. Igual lo queríamos, pero se murió igual. Digo, se Sí, murió. sí, nosotros en la casa igual hemos intentado, pero yo creo que como yo tengo niños pequeños, ellos no los toman con cuidado. Entonces, por eso no quieren estar. No es que uno no quiera, yo por ejemplo los tomo, pero se escapan. Entonces, se entiende que sí, no es el hábitat de ellos. Los niños no tienen todo el cuidado. Los niños son muy chicos, entonces pueden apretarlo y a ellos no les gusta. Yo tengo una coneja y yo igual he estado investigando por eso de los conejos, de que tienen varios cuidados y no son como lo mismo que, no sé, los perros, los gatos. Por obvias razones no son lo mismo y cosas así. Estoy tratando de ver si es que puedo cuidarla bien y cosas así. Exacto, eso es súper importante, que ustedes conozcan también de ello y como indican que puedan saber, porque así pueden darle un mejor cuidado, que no es lo mismo obviamente Llegar a tener la un casa de perrito. mi abuelo. Yo pensé hace poco antes que muriera mi abuelo, ¿Mm? ahí iba a alcanzar a llegar aquí, digo, si iba a seguir vivo hasta verano.
y no, se murió antes de ayer. O sea, de Es nada que me de verdad, chispazo y dije, creo que voy a llegar hasta verano. Y no. es que de verdad son animalitos muy débiles y en la casa nosotros no tenemos cosas que si tú lo dejas suelto se puede comer un chalequito, se puede comer lo que sea. Entonces tienen que tener muchos cuidados. Por ahí, por ejemplo, veía en el chat que muchos me decían que tenían perros, tienen gatos, 3 perros, gatos. Yo creo que los perros y los Profesora, gatos, sí, sabe de que a mí yo no tenía una mascota. Entonces una vez venía yo llegando de la feria ya. y entonces vengo y en la cortina, en el fierrito de la cortina de aquí, había un pajarito y había entrado, no sé de por dónde. Y Por lo la Y ventana. dejaron, entonces después No, pues, nosotros por la tratando, ventana. Cualquier ventana. no sé. pero no se quiso ir más el pajarito. Sí se fue, lo que sí, yo antes de eso, cuando tenía como menos 6 añitos, teníamos un pollito, que ese sí era nuestra mascota. Y entonces, luego nosotros llegamos del parque urbano y, y venimos y lo habíamos dejado en una casita que nosotros habíamos hecho. Entonces, venimos nosotros y vamos a la pieza y se había escapado. Se había No sé por escapado. qué, pero se había Es que, escapado. es Mi que eso perro es lo me que lo les digo. un camión de yeso, le rompió la columna. Coca-Cola, un camión de Coca-Cola le Lo destrozó atropellaron, a mi perrito. lo Y atropellaron. Por eso les digo, miren chicos, todos tenemos a lo mejor, bueno, animalitos, hay que cuidarlos, ya no siempre están en su hábitat. Yo creo que los perros y los gatos se acostumbran más a estar con nosotros. Eso Porque, de por cuidar a ejemplo, los gatos, yo me lo tomé muy en serio. Mis gatos están obesos. yo creo que ahora todos Mira, encerraditos, porque, por ejemplo, los gatos, ¿decías a los Javiera? sí, es que donde mi bisabuela, mi tío, o sea, su hijo, tiene un gato que se llama Funny. Y mi bisabuela tiene un perro, o sea que viven entre sí. O sea que no ¿Viven se juntitos? pelean. Sí, el gato y También el perro. depende, sí, cómo ustedes los críen. Por ejemplo, yo no El gato, tengo gatos. ¿M? Pero, por ejemplo, los gatos de los vecinos igual andan cercanos, porque son de acá. Entonces, como un poco normal más o menos que ellos compartan con nosotros. Quizás otro tipo de animal es más difícil porque no están tan acostumbrados. Hay personas que ahora tienen hasta chanchitos, no sé, cuerpos Profesora, clean. ¿Sí? claro, lo sí. lamentable de que yo no puedo tener ni perros ni gatos porque yo le tengo alergia. Ah, lo mismo estamos de acuerdo. Yo tampoco puedo. Pobrecita. Bueno, por el pelo de los gatos, los perros. Tendría que tomar mucho ay, ¿cómo se llama esto? Bueno, no sé, como con clorfenamina, Antialérgico. antialérgico. tomaron, Exactamente. yo tenía En infantil, serio. pero cuidaba mucho. Y un día de la nada dijeron que se lo comió un gato. Lo mataron. No, lo mató un gato. Lo Que mató por un eso hay que tener mucho cuidado. Bueno, yo creo que también respondimos con todo lo que ustedes me dicen, Glacé. Dice, ¿qué opinan acerca de la relación que se presenta entre los animales del circo y las personas? ¿Ya? Por ejemplo, yo creo que acá, bueno, hay varios que me respondieron ya a esta pregunta. Hay algunos, ¿cierto?, que indican que debiesen estar en el circo, ¿ya? Otros que no. ¿Cuál es la relación que se da? A lo mejor me decían, ¿cierto?, que los podían quizás castigar, dañar, porque en un animal para que haga algo, para poder adiestrarlo de alguna manera, hay que darle un incentivo, pero antes tiene que recibir un castigo, para que entienda que eso no se hace y que lo haga de esa manera. Entonces esa quizás es la manera brusca y agresiva que no se quiere dar. Por eso ya no se permite o se intenta disminuir la cantidad de animales en el circo. Profesora, avancemos una. Lo que pasa es que quiero mostrarles. zoológico, o sea, lo de los zoológicos, que exclusivamente tiene animales. Lo que pasa es que de verdad que yo hace ya rato que no he visto circos que A mí me tengan solo gustaría tener animal. Los zoológicos, ¿qué pasa con Ah, los zoológicos? es que ahí, por ejemplo, si se fijan, bueno, quedan zoológicos, yo no digo que no. De hecho, en Santiago tenemos zoológicos todavía, ¿ya? Y en otros lugares.
del mundo, pero cada vez hay menos. Por ejemplo, usted, nosotros tenemos acá uno, muy chiquito. Se han dado cuenta que hasta esta la tortuga gigante. ¿El Serena Zoo? ¿El Serena Zoo no? En Colombia hay uno muy grande, Sí, es en Barranquilla exactamente, y allá hay ya. un tigre blanco Ya. y hay Hay- elefantes, bueno, hay muchos hasta cocodrilos, y entonces ese zoológico sí es grande, Ya, es muy lindo para visitar. qué bonito, Los Nicole. animales no están siendo maltratados y que tratan de que su hábitat sea lo más parecido. El Justin parece que tiene abierto el micrófono, ¿no? A lo mejor no se ha dado cuenta. Exactamente, Nicole. Bueno, Sí, no me había dado cuenta. no se preocupe. No tenemos esa oportunidad, qué linda, de conocer ese circo, perdón, ese circo no, ese lugar, ¿cierto? Ese zoológico hermoso. La idea es que si existen, se cuiden a los animales, se les alimente de buena manera, ¿cierto? Y podamos nosotros ir a visitarlo y también lo hagamos de esa manera, con el respeto que se merece, y no alimentar a los animales, ¿sí? Me contaron que mi mamá fue a Mendoza cuando estaba embarazada de mí y todavía no sabía ya. Y me contaron que había un zoológico grande que tenía hasta un oso polar y como ya. Y lo cerraron hace poco. Lo cerraron, muy bien, eso justamente te iba a decir. Nosotros también no tenía conocimiento de que Mendoza. estábamos y quería ir a verlo. ¿Hay alguna? Yo quería ir. No ir a Una, Mendoza. yo vi una película que se llama Un refugio inesperado, sobre que una familia tenía no era un circo, era como una, ¿cómo se llama esto? Un Ah, sí la zoológico, vi, sí la vi. y matan a los animales que estaban así como de una temperatura muy fría y los matan. Exacto, sí la vi también. Y luego la familia, cuando llegan lo de la avioneta y... Exacto. Ya chicos, miren, ¿qué vamos a hacer ahora? Dice, leamos 2 textos no literarios, que acá quiero que me ayuden, quizás otros, quizás que no han participado, o los mismos, ¿ya? Vamos a leer un texto argumentativo sobre el maltrato animal, que es corto, lo voy a poner, también lo voy a proyectar acá, y un artículo de opinión sobre los circos y el maltrato animal, que es un poquito más extenso, ¿ya? Y acá yo les pregunto, ¿qué saben ustedes sobre los textos, bueno, literarios, ¿ya? ¿Me podrían nombrar alguno? Lo hicimos al inicio, ¿sí? Yo tengo ¿Ya? 5. Yo tengo 5 textos literarios. El Cuento. primero, el Ya, cuento, ¿cuál? el cómic, la novela, el microcuento y los poemas. Súper bien. ¿Y alguno me podría decir textos no literarios aparte de la noticia que había indicado? No me recuerdo quién había sido, pero Biografía. La carta. biografía. Muy bien, la biografía, súper bien. ¿Alguno más? Infografía. La carta, estoy diciendo. La carta, muy bien. Por ahí ponen en el chat la receta, me ponen. Súper bien. Yo creo que ahí se pueden dar cuenta la diferencia. Miren, todos los textos que son literarios, obviamente son literarios, y los que no, son todos los otros, todos. Las recetas, las cartas, los reglamentos, como me decía, la bibliografía, perdón, los afiches, las propagandas, todo. Los otros textos son no literarios. ¿Ya? Y ahora vamos a leer 2. Pase la siguiente, profesora, por favor. ¿Se encontrará Paula el quinta que pueda leer? ¿Se encontrará la Paula que no ha dicho presente? Ahí No sí, está, según te. parece. ¿No está? ¿Está No, la porque Paula? está como Poli al quinta y no está. Ya. ¿Y la Francesca tampoco se encuentra? ¿O Sebastián Ladrón? Estoy viendo, profesora. No, que quiero que digan presente para que participe. Ya, profesora, ¿se alcanza a ver bien Sí. ahí el texto? Sí, ¿El maltrato? parece que falta un poquito de abajo nomás. Yo lo voy a ir avanzando para que la letra se vea más grande. Súper, gracias. Sí, alguien decía parece que era la Javiera que quería leer. Yo. La letra. Sí, yo. ¿Ya? ¿Puedes leerlo a medias entre la La Elena Javiera. y la Javiera? Porque me parece que tiene Además, 3. Yo me leo el segundo párrafo. Ya. ¿Ya puedo leer ahora el tercero? Sí.
Ya, entonces la Javiera el primero, la Elena el segundo y el tercero, ¿quién La está aquí? Yanela. Yanela, ya. Y con Ya. eso yo creo que podemos terminarlo. Javiera, Entonces, no. igual por la fecha y el título, ¿ya? Ya, Ya. Javiera, parte usted. Maltrato animal. Hoy en día hay mucho maltrato animal. Y maltrato a un animal no es solamente pegar, gritar y demás. Hay mil maneras de hacer daño a un animal. También se puede hacer en ¿De muchas muchas otras? otras maneras. Porque hay personas que hacen tanto daño a unos seres que entienden, sienten y pueden comprender diferentes sentimientos, como ese los dio, ese amor. Hay O el tantas amor. cosas. Sí, hay tantos casos. Súper bien, Javiera. Elena, Ay, no, no, no. Muchas hasta ahí. personas toman la decisión de dejarlos tirados en la calle por el simple hecho de pensar en que es un sobrecosto para su hogar, como su comida, su estadía, por lo que quizás de alguna manera les quita el tiempo y dinero, sin tener sentimiento ni de Detenerse. detenerse a pensar que puede resultar muerto en cualquier calle, puede terminar lastimado por algún accidente que pueda vivir con el peligro de la sociedad de la imprudencia, puede llegar a morir de hambre. Exacto. Yanela, Hay muchas personas que no saben el significado de un animal. Se puede llegar a convertir en una compañía, en alguien primordial para la familia. Muchas personas no desean seguir teniéndolos en sus hogares. Desconocen la opción de darlos en adopción, de donarlos para que se busquen un hogar donde si desean tenerlo, cuidarlo y darle amor que un animal como ellos necesitan y merecen. exacto. Ese, por ejemplo, es un texto que te entrega información. De hecho, ustedes se dan cuenta de la opinión que puede tener la persona que escribió el texto, ¿ya? Y es probable que no esté de acuerdo, lógicamente, con el abandono animal. Acá quizás se está refiriendo, sí, a los animales, específicamente a los perritos, ya a un animal que tú puedas desecharlo, como los gatos, por ejemplo, cuando una gatita está preñada y tiene muchos gatos, ustedes saben que eso también es un costo, o sea, tú tienes que cuidarlo, alimentarlo, tienes que darle todos los cuidados. Ahora, por ejemplo, actualmente, yo creo que todos lo saben, nosotros a nuestros animalitos hay que ponerles un chip. O sea, tú no es cosa de tener animalitos nomás o dejarlos en la calle. Tú tienes que hacerte responsable de ellos. Y en el caso de que tú, por ejemplo, puedas alimentar a alguno que esté en la calle, se adjudican ustedes a ese animalito, o sea, tendrían que ustedes adoptarlo y tenerlo, tendría que ser de ustedes, ¿ya? Recuerden que no se llamen la atención en el chat, ¿ya? Porque veo que estaban ahí. La idea es que lo utilicemos de buena manera, nos queda poquito tiempo, ¿ya? No se hagan callar para que puedan, porque si no nos distraemos todos, hasta yo me distraigo, ¿ven? Viendo ahí, así que ya hasta ahí nomás, ya. Ese era un texto, ¿ya? Para que lo podamos leer solamente, veamos otro, profesora. Este es otro, ¿ya? Que a lo mejor va a costar un poquito porque este era, bueno, aparece en la guía, chicos, mucho más claro, pero vamos a intentar verlo. ¿Alguien más quiere leer? Quizás los que están en el chat. Me parece que el alumno Rivera quería, en el chat había puesto. Sí, Si quiere leer. o alguien más. Este, por ejemplo, habla del circo y el maltrato animal. Matías Rivera quería leer. Matías, ¿quiere leer ahora? Por lo menos el primer párrafo, quizás alguien quiere leer el segundo. Sí, había puesto en el primer texto de que quería leer. Hola, Nicole. Nicole, ¿tú habías activado? Sí, yo quiero. Ya, Nicole. ¿Hasta dónde? Al El primer párrafo, sí, lo alcanzas a ver bien, porque yo por lo menos a mí se me tapa un poquito con el... Sí, se ¿Sí? cortó un poquito. Así, profesora, un poquitito más chiquitito. Lo que pasa es que me tapa justamente el final a mí, no lo veo. Un poquito más chico. Ahí me parece. ¿Lo alcanzas a ver ahí bien, Nicole? Ya.
Ese. Nicole, el primer Los párrafo, si lo... circos y el maltrato animal. Los circos son de gran atracción no solo para los niños, sino para toda la gente y son espectáculos con animales, lo que más producen asombro y admiración. Sin embargo, son muy pocas las personas que piensan si ese animal al que se le obliga a ejecutar Efectuar, sí. No una te preocupes. determinada rutina con el fin de ganar dinero gracias a un elefante, oso o mono. Se siente cómodo, ¿Contento? contento, o si no es acaso una explotación en donde el animal es sacado de su hábitat y durante todo el adiestramiento, ensayos y viajes Sufre. sufre. Gracias, Nicole. ¿Alguien más quiera leer? ¿No? Profesora, volvemos a reiterar que por favor no más comentarios en el chat porque se están desconcentrando demasiado. Exacto. No se llamen ustedes la atención porque nos desconcentramos todos. Sigue. Si alguien quiere leer, voy a seguir yo. Ya dice, ningún animal, ya sea un tigre, ni perro u otro, se monta a una bicicleta ni se ponen a realizar piruetas cómicas por placer propio o decisión propia. Nadie le pregunta si lo desea hacer, puesto que es imposible. O sea, pregúntale, ¿quieres hacerlo? El animal en sí mismo no quiere hacer todo este tipo de show, se lo explota para ello. ¿Y por qué los animales obedecen? La respuesta es que le tienen gran miedo a sus dueños e intuyen que se los pueda castigar si no hacen lo que se les indica, a lo que de hecho sucede. Si bien existen organizaciones que luchan constantemente para poner un punto final a la explotación y uso de animales en diferentes eventos, aún se los sigue utilizando de manera indiscriminada, no dándoles la atención que merecen y manteniéndolos en sitios en los cuales el animal no se hallan como en su hábitat. ¿Alguien más quiere leer? ¿Yo puedo, profesora? Sí. El animal, sobre todo las mascotas, no han nacido para trabajar, sino para vivir como la naturaleza, así lo indica, y dentro del hábitat que le corresponde. En cuanto a animales de mayor porte como un elefante, también son muy maltratados, llegando hasta golpearlos y pincharlos con agujas para que realicen una rutina. Sí. ¿Alguien más? Un hecho no solamente injusto, ¿ya?, sino tremendo, puesto que nadie es quien para castigar a un animal, actos repudiables que, por cierto, debieran estar prohibidos por autoridades que tengan mayor fuerza para que esta gente no continúe ya con la explotación. Claro que quien acude a un espectáculo no piensa o incluso ignora todo lo que sucede detrás del telón. En caso contrario, se cree que también repudiarían este hecho y se sumarían al castigo, pero al de quienes los usan como juguetes que manipulan a su gusto de manera horrorosa. ¿Alguien quiere leer el último párrafo? Yo lo leo. Ya. La lucha por parte de diferentes ONG continúa sin el éxito esperado, y es por ello que se aguarda que se lleve a cabo un seguimiento mucho más estricto y se exija la prohibición de animales en todo evento, pudiéndolos reemplazar tranquilamente por muchos otros tipos de espectáculos sanos, divertidos y que no perjudican a nadie. Exacto, gracias, profesora. Ahí, por ejemplo, si se fijan, lo que se está dando, ¿ya?, es también parecido al texto anterior que leímos. Hay una opinión, ¿ya? Y yo creo que todos al leerla nos dimos cuenta de que no está de acuerdo, ¿cierto?, con que existan animales en el circo. ¿Qué tipos de textos son estos? ¿Son literarios o no literarios? No literarios porque están informando algo Exacto. de hechos reales. De hechos reales, independientemente que sea una opinión, ¿ya? Porque ustedes me podrían decir, bueno, pero esto es una opinión, sí, a lo mejor hay otras personas que piensan diferente, pero es algo real, está informando, ¿cierto? Y la idea de los textos no literarios principalmente es informar, bueno, también normar, instruir, pero finalmente lo que quieren es informar. Los textos literarios, bueno, ustedes me dirán, ¿también tienen algo de información? Sí, pero la finalidad es otra. Es ficticia, es contar una historia, con secuencias, con acciones, con personajes, expresar una emoción, por ejemplo, en un poema,
o a lo mejor un diálogo en una obra dramática, pero eso es parte de la ficción. Acá estamos hablando, como decían, de la realidad. Es un texto no literario, ¿ya? Miren acá, profesora, vaya la otra nomás. Esta sí es una tarea, ¿ya? Es la única tarea que va a quedar. Cuando ustedes terminen esta clase, la realizan. Yo creo que las hemos respondido acá en la clase también, ¿ya? Para que podamos ver un videito al final y ya terminemos con eso. Miren, dice, respondemos a las siguientes preguntas, ¿ya? ¿Qué diferencias tienen estos textos con el cuento escuchado en la clase anterior? ¿Ya? Recuerden que habíamos escuchado el cuento. Díganme qué diferencias tienen con estos dos textos, que ustedes ya me dijeron que eran no literarios. 2. Los textos leídos, Maltrato Animal y Los circos y el maltrato animal, ¿cuentan una historia ficticia con acciones y personajes? Me dicen, bueno, sí, cuenta, no cuenta, sí o no. Yo creo que también ya lo dijimos. ¿Por qué? ¿Cuenta o no cuenta? ¿Contará una historia ficticia con acciones, con personajes o no? Número 3. ¿Qué características presentan los textos leídos? Los que recién leímos. El del maltrato animal y el de los circos y el maltrato animal. ¿Qué características presentan? Por ahí también me decían, ¿cierto?, que era informativo, ¿ya? ¿Qué más? Que aparte, bueno, presentar algún punto de vista. Ustedes puedan identificarlos, vuelven a leer, están en la guía, ya y me dicen qué características presentan los textos leídos. Y última, ¿son textos literarios o son textos no literarios? También lo respondimos acá en la clase, ¿cierto? Que si son textos literarios o no literarios. Eso es todo. Esas 4 preguntas son las que ustedes me envían. Por eso yo creo que tienen tiempo para hacerlas después de la clase, breve. Y recuerden, me envían una fotito por el WhatsApp, ¿ya? O por el correo, como les sea más cómodo. Ya, profesora, avancemos una. No sé si tienen dudas en las preguntas. ¿No? Recuerden que por el Profesora, WhatsApp. ¿puede poner de nuevo las preguntas, por favor? Sí, sí. Ahí están, almendras. Esas, por ejemplo, estas preguntas recuerden que están en la plataforma, ¿ya? Y yo se las compartí. Yo se las compartí también en el WhatsApp para que la tengan ahí, ya en el caso de que no. Pero si no tienen alguna duda sobre alguna de las preguntas, como les decía, yo creo que las pueden responder fácilmente después de la clase, porque yo creo que ya tienen claridad. Recuerden que las tareas son toda la semana. Yo les aconsejo que la hagan hoy día para que se salgan del lenguaje, pero la tienen hasta el otro martes de vuelta, porque recuerden que la otra semana tenemos receso. Pero para que salgan de esto y se vayan tranquilos durante la semana de las fiestas, yo les aconsejo que la hagan hoy día. Recuerden que el martes es su día de lenguaje. Entonces, la idea es que la terminen hoy día y no tienen para qué hacerla después. En el caso de que no, recuerden que tienen hasta que volvamos a tener clases nuevamente, porque es una tarea más. Ya. Y lo último, que justamente nos alcanza. Avance nomás, profesora, si ya no hay. No sé si ahora lo podré compartir yo, porque ahí está el link. Podría a lo mejor, parece que profesora, compartir ahora, a ver si a lo mejor me lo permite. Vamos a ver si ahora me resulta. En todo caso, yo también lo tengo listo, así que no, lo presento yo. Pues. Ahí está. ¿Se ve? Ya, miren. Sí, se ve. Pero el audio hay que subirles. Ya. Ver que sí. Sí, yo después voy a apagar también mi micrófono. Vamos a tener que esperar a que termine si este. Ah, no, pero puedo omitir. Déjenme ver. Qué tanta propaganda que ponen. Yo voy a apagar mi micrófono, pero antes les quiero decir algo. Esperen. Porque está bajito. Miren, en las páginas web, de hecho, sobre todo en YouTube, hay muchos textos que les sirven, ya a ustedes, por ejemplo, para poder clarificar sobre algunos temas. De textos literarios y no literarios aparecían muchos videos. Me parece que este es el más adecuado como para que ustedes podamos cerrar la clase, para que quede un poco más claro, ¿ya?
pero vamos a seguir viendo la próxima, bueno, la semana siguiente a la fiesta, textos no literarios, ¿ya? Voy a apagar mi micrófono un rato para que ustedes puedan ver bien, escuchen, porque si no van a escuchar el entorno mío. Antes. Diverso de textos producidos en literarios y no literarios. Veremos sus características haciendo analogías entre ellas para su mayor comprensión. Los textos literarios tienen un propósito artístico o estético. Buscan eventualmente transmitir enseñanzas o hacer reflexionar. Buscan crear belleza mediante la palabra. Los textos no literarios tienen como propósito ofrecer información, persuadir o dar instrucciones. No buscan la belleza, su función es básicamente informativa o expositiva. Los textos literarios presentan un lenguaje especial que les otorga valor estético. Los textos no literarios presentan un lenguaje sin valor estético, acorde al propósito específico del autor. No pretende ser bello, se cumple con el propósito comunicativo del autor. Dentro de los textos literarios tenemos los poemas, cuentos, fábulas, leyendas, obras de teatro o novelas. Dentro de los textos no literarios podemos encontrar los informes, noticias, instrucciones, recetas, cartas, un horario de clases, un libro de historia o literatura o un diagrama. Con los ejemplos podemos ver claramente la diferencia y podemos notar también lo siguiente. El primero presenta un mundo de ficción y función estética, y el segundo presenta un mundo objetivo, real, y su función es informativa. La ficción, como veremos más adelante, no es una característica determinante de los textos literarios, aunque casi siempre está presente. Para confirmar nuestros conceptos, veamos el siguiente texto. Observamos que es narrado con un estilo, es decir, tiene un valor estético y nos presenta un mundo de ficción. Veamos este otro texto. Se puede observar que el escrito es más objetivo y presenta un mundo real. ¿Pero qué hay del ensayo? El crítico Eduardo Gómez de Vaquero, más conocido como Andrenio, afirmó en 1917 que el ensayo está en la frontera de dos reinos, el de la didáctica y el de la poesía. Por otro lado, la crónica, el discurso, la epístola e inclusive el artículo de prensa representan el mundo real, pero tienen también una función estética. Por esta característica, todos estos textos son también considerados textos literarios. Gracias por ver este video. Si la información compartida te ayudó, dale me gusta. Ya. Miren, no sé si se fijaron ahí, al final había algo nuevo. Ese texto, bueno, ese video exponía otra información adicional a la que nosotros hemos visto. ¿Se recuerdan lo último que nombró? ¿Qué pasa con los ensayos? ¿Qué decían que pasa con los ensayos, con las crónicas, hasta con algunos artículos de opinión? Porque tenemos los textos literarios y no literarios. Pero ¿qué pasa con esos textos? ¿Qué decía que también se podrían considerar? ¿Alguien que a lo mejor lo haya podido comprender bien, lo que dijo al final? ¿O no quedó tan claro? Ya, no hay problema. Miren, lo que decía esta persona en el video, hacía la diferencia, y creo que eso está claro. Textos literarios, textos no literarios. Pero decía que hay algunos textos, y eso es cierto, que como que están entre las fronteras, ¿ya? De aquí o allá. O sea, por un lado informan, pero por otro lado también tienen esta función estética, entonces también son considerados literarios. No son todos los textos, ¿ya? Porque hay textos que son bien claros. Las recetas son textos no literarios, las cartas, las noticias. Textos literarios, el cuento, la novela, los caligramas, los haikus,
¿ya? Eso está claro, pero hay textos que de repente son un poco híbridos, tienen tanto de acá y de allá. Entonces, ese tipo de textos, que obviamente ustedes no lo van a ver solo ahora, sino mucho más adelante, también en la enseñanza media, se van a dar cuenta que también están entre textos literarios y no literarios. Por su funcionalidad son los que informan, entonces por eso son no literarios, pero tienen algo también de literario, cuando son estéticos, cuando presentan un punto de vista interpretativo, ¿ya? Pero en un momento dado los vamos a revisar, yo solamente quería que lo supieran, ¿ya? Pero nosotros en esta oportunidad vamos a ver textos que son no literarios o son literarios, ¿ya? Y lo último, ya como para cerrar, ¿qué es lo que aprendimos hoy? ¿Alguien Diferenciar que... los textos literarios y no literarios, ya que los textos literarios son los que se podrían decir entretienen y tienen dibujitos, y los no literarios son los que informan algo que está en el presente. Súper bien. Yo Son basados solamente... en reales. En hechos reales, muy bien. Yo solamente agregaría, o quizás también podría repetir un poco de lo que se indicó, que recuerden que sí, de hecho la finalidad literaria sí, también es entretener, pero recuerden que también los textos no literarios también entretienen, perdón, y también tienen imágenes. Yo creo que lo que tiene que quedar claro es que es parte de la ficción los literarios, son estéticos, porque sí, exponen la información de otra manera. Es muy diferente la lectura que se hace de un poema, por ejemplo, a la que yo puedo hacer de un texto de una noticia. Pero esa es la diferencia. Súper bien. ¿Alguien más quisiera agregar algo más? Como para que, aparte de eso, bueno, aparte de lo que aprendimos de esta diferencia entre texto literario y no literario. Por ejemplo, cuando... En el video salía de quién explicó los textos, el nombre y la fecha. Eso es súper importante también, muy bien. Miren, en los textos no literarios, por lo general, aparece la fecha y aparece el nombre de la persona que entregó esa información o que entregó esa opinión. Cosa que en el libro, por ejemplo, en un libro, en un cuento, una fábula, un mito, etcétera, no aparecen directamente, sino aparecen como autores, ¿cierto? O como personas que están, bueno, autoras, porque son los que crean el narrador o el hablante lírico o el dramaturgo. Entonces eso también es muy importante. En los no literarios vemos que hay una persona que es real, una persona con nombre, con fecha, ¿cierto? Que está exponiendo una información. Y esos son textos no literarios, porque dijimos que pasan a ser parte de la realidad. Muy diferentes son los literarios que son ficticios. Así que súper bien. ¿Alguien más que quisiese agregar algo como para que quede más claro? ¿O alguna duda a lo mejor con la tarea? ¿Son esas 4 preguntas solamente? Son preguntas que respondimos acá en clases, así que no creo que tengan mucha dificultad, pero en el caso de que las tengan, ustedes saben que pueden hablarnos al WhatsApp. ¿Ya? Pero ¿qué vimos hoy día? La diferencia, ¿cierto?, que hay entre los textos literarios y no literarios. Leímos o escuchamos la clase pasada un texto literario, lo hemos hecho también con otros textos y ahora lo que estamos viendo son textos no literarios. Entonces lo que nos va a conllevar... ¿Cómo diferenciarlos también? Exacto, cómo diferenciarlo. Y por eso quiero que en las preguntas que ustedes, que yo les hago, me pongan qué características tienen los textos no literarios. Y en el video aparecían también algunas características importantes. En la plataforma yo les dejé también el link para que pudieran ingresar. Pero en el PPT también aparece, así que si ustedes quieren volver a verlo para ayudarse con la tarea, también lo pueden hacer. ¿Ya? Y recuerden que la clase queda grabada, así que cualquier cosa o duda que tengan la pueden volver a ver. Chicos, les agradezco. ¿Sí? La tarea de las preguntas se la envía por correo, por WhatsApp. Como ustedes quieran. Si a ustedes se les hace más fácil sacarle una foto y me la envían por WhatsApp, me la envían, ¿ya? Si es por correo, también lo pueden hacer por el correo. No hay ninguna, de las dos maneras lo pueden hacer. Ya, profesora. Ya entendí. Ya, chicos, súper bien. De hecho, les agradezco mucho la participación. Espero que en las próximas clases también puedan participar otros. Recuerden que la participación también nosotros la estamos evaluando, ¿ya? Ya, chicos, si no hay ninguna otra duda, ya estamos en la hora, así que nos despedimos. La profesora Carola en el chat. Le quería dejar unas felices fiestas patrias. Ay, muchas gracias. Igualmente, chicos, aprovechen de disfrutar en la casa. Recuerden que estamos en cuarentena. Ah. Mi mamá es profesora y ahora sé lo que sienten las profesoras cuando se estresan mucho.
Ah, yo se viste, qué bueno que hayas visto esa realidad de las profesoras. Recuerden cuidarse, niños, estamos en cuarentena, así que hagan todas las actividades que tengan que hacer de fiestas en la casa. Y recuerden que pueden participar también en lo que les indicaba la profesora Carola, en las payas, ¿ya? Anímense en realizar alguna paya. Yo Pueden ya hice una inventar. palla. Ay, súper. Pueden inventarla, ¿cierto, profesora? O copiarla, ¿cierto? Las payas, ¿ya? ¿Algún Sí, poema también? sí, puede ser una de internet o creada por ustedes. ¿Algún Sí, poema? van a llegar algunos Sí, premios para los que algún participen, video, si quieren. los que quieran grabarse, mandar una foto, quieran bailar Exacto. con su familia, cueca, Sí, hay varios que dicen, ah, la almendra que sí los está invitamos a participando participar. en un pie de cueca. No si te graba. Sí, la almendra manda. No. Los que quieran, pues, no es obligatorio, pero sería bonito que pudieran Es bastante participar. incómodo bailar frente a toda la escuela y va incómodo grabarme. Ujú. Pero a lo mejor no bailar, pues Joseph, podrías a lo mejor, no sé, hacer una paya, pues Joseph, una paya. Hay muchas payas entretenidas, sí, respetuosas, sí, pues niños. ¿Mm? Usted siento que, ¿verdad que ninguno de ustedes alcanzaron a ver a mi hermanito porque ahora ya está grande? Está grande. ¿Cuánto tiene Sí, ya? necesito. Y está al lado mío. Ah, se Después escucha, pero después prenda la cámara para que nos eso muestre el para hermanito. verla. Ahí lo voy a mostrar, ¿ya? Ya. Ya. Profesora Deja, Ivania, cerramos la grabación. sí, cerrémosla. Ya, entonces despedimos. Nos vemos, chicos. Ay, ahí nos van a mostrar al chiquitín. Profe, Ay, bebé,